Para poder ver el tema de hoy, serie de intervalos de frecuencias, traigo de nuevo como ejemplo los datos trabajados en los primeros videos que se referían a la estatura de 40 alumnos de un curso. Los primeros videos justamente hacían referencia a cómo trabajamos con estos valores. Lo primero que habíamos visto era trabajar con una serie simple o armar una serie simple que consistía en ordenar los datos todos de menor a mayor, ¿no? Podía ser de mayor a menor, pero habíamos elegido trabajar ordenándolos de menor a mayor. Nos quedaba una tabla tan extensa como la cantidad de datos que teníamos. 40 datos, 40 líneas de datos ordenados. Por ser larga, necesitábamos, por conveniencia, reducir más esa tabla y habíamos elegido trabajar con las frecuencias, o sea, es decir, agrupando los datos de acuerdo a la cantidad de veces que ellos se repetían. Entonces poníamos una vez el 170 y escribir al costadito la cantidad de veces que el 170 se repetía, el 165 la cantidad de veces que ese 165 se repetía, y con eso habíamos construido lo que habíamos determinado llamar una serie de frecuencias. Esa serie de frecuencias lo que hacía era reducirnos bastante. En vez de 40 filas de datos, ahora teníamos 21, o sea, habíamos reducido ni siquiera a la mitad, pero era una tabla reducida donde a cada valor lo escribimos una sola vez, indicando la cantidad de veces que ese dato se repetía. Nos queda una tabla bastante extensa y necesitamos en realidad trabajar con una tabla más reducida para poder hacer un análisis más profundo de datos y sin dar tantas vueltas, ¿sí? Porque por ahí cuando más extensa es la tabla, menos precisión se tiene o no queremos trabajar con un dato tan minuciosamente preciso, ¿no? Sino que tenemos que trabajar más ampliamente y mostrar al público al que va dirigido nuestro estudio algo más concreto. Entonces, para poder reducir más esta tabla, lo que vamos a hacer ahora es agrupar estos datos, ¿sí?, en clases o intervalos. Justamente se llama intervalos de clases, ¿no? Cada intervalo va a estar representado matemáticamente por un intervalo, ¿no? La definición de intervalo la manejan, si no lo vamos a ver, pero un intervalo es un conjunto de números comprendido entre dos valores extremos, un valor mínimo y un valor máximo en cada uno de esos intervalos. Esos intervalos de clase generalmente los usamos como regulares, o sea que tengan la misma amplitud. Por ejemplo, el intervalo que vaya de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, perdón. Entonces, un intervalo que va de 2 en 2. Hay veces que la distribución de datos es muy irregular y nos obliga a trabajar con intervalos irregulares. Por ejemplo, si uno trabajara con rangos de edades, ¿no? Entonces vamos a trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos y con mayores. Y no podemos decir, ah, sí, de 0 a 10 niños, de 10 a 20 adolescentes, de 20 a 30 jóvenes. No podemos decir, vamos de 10 en 10 años. Entonces ahí nos veríamos obligados a trabajar de acuerdo a lo que la definición de niñez, de adolescencia, de juventud, de adulto y de mayores nos obligue. Bien. Vamos a trabajar nosotros ahora agrupando, sí, con datos regulares, con intervalos regulares, estos datos que tomamos como ejemplo, pero que nos va a servir para cualquier tipo de análisis de datos que queramos trabajar. Generalmente los intervalos se usan para trabajar con datos de variable cuantitativa continua, ¿no? Las continuas son esas que se medían en números reales, o sea que estamos trabajando con números decimales. Estas estaturas justamente podrían haberse trabajado con números decimales, ¿no? Nada más que aquí están representadas en centímetros, que si hubieran sido representadas con metros, por ejemplo, 170 centímetros sería 1,70 metros. Bien, ¿cómo hacemos para trabajar con intervalos? Generalmente se va a trabajar entre 5 y 20 intervalos de clase, en rara ocasión con 4, pero no vamos a ser nosotros los que elijamos con cuántos intervalos trabajar, sino que para determinar el número adecuado de intervalos a trabajar de acuerdo a la cantidad de datos que uno tiene a mano, vamos a aplicar una fórmula. Hay más de una fórmula para poder calcular el dato. Yo elijo trabajar, o acostumbro a trabajar, con una fórmula que es, vamos a poner
esa cantidad de intervalos va a estar dada por la fórmula logaritmo de n más 1 sobre logaritmo de 2. ¿Qué es el logaritmo? Si bien es una función matemática, en la calculadora aparece con la tecla log justamente y nosotros vamos a aplicar directamente esa tecla. Ahora, ¿qué es n? Ya lo sabemos. N es el número total de observaciones, el número total de datos que tenemos, que en nuestro caso son 40. Entonces lo que vamos a hacer es logaritmo de 40 datos más 1 sobre logaritmo de 2. O sea, aquí vamos a tener logaritmo de 41 sobre logaritmo de 2. Entonces, ese número de intervalos, o cantidad de intervalos, va a ser ¿cuánto? Logaritmo de 41 dividido logaritmo de 2, que si hacemos con la calculadora, log de 41 dividido log 2, nos da 5,35. 5,35. En realidad, trabajando con un decimal nos es más que suficiente en este caso, porque sería 5,3. No puedo trabajar con 5 intervalos y un coma 3. O trabajo con 5 o trabajo con 6. Entonces, para eso sí vamos a aplicar la regla de redondeos, y el 5,3 es más aproximado a 5. Por ser este coma 3 menor al coma 5, queda más próximo al 5. Entonces vamos a trabajar con 5 intervalos de clase. Se determina en estadística que esos intervalos van a ser cerrados por izquierda, obviamente quedan abiertos por derecha, excepto el último intervalo que va a ser cerrado. ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces vamos a tener 5 intervalos. 1, 2, 3, 4. 5 intervalos cerrados por izquierda, abiertos por derecha. Excepto el último que va a ser completamente cerrado. Bueno, estos intervalos, vamos construyendo la tabla. Aquí van a estar los datos referidos a las estaturas de estos alumnos. ¿Sí? En la columna siguiente vamos a definir la frecuencia de estos intervalos. Bien, ahora, lo que tenemos que determinar es, en cada intervalo, la amplitud. ¿Sí? ¿Qué tan amplio va a ser cada intervalo? O sea, ¿qué cantidad de datos, de estaturas en este caso, va a contener cada intervalo? Entonces, esto vamos a llamar era del paso 1, que era determinar la cantidad de intervalos. Paso 2, para construir esta serie de intervalos de frecuencia, calcular lo que se llama el rango. El rango, que lo determinamos con una letra R. ¿Qué va a ser el rango? Es la diferencia, la resta, ¿sí?, entre el mayor y la menor observación. Entonces vamos a ver, B es la mayor observación, o sea, el mayor de los datos, y A la menor observación, o sea, el menor de los datos. Entonces, en nuestro ejemplo nos quedaría B menos A. ¿Quién es el mayor de los datos? 184. 184 menos A, que es el menor de los datos, que nuestro ejemplo es 151. Entonces 184 menos 151 nos da un rango de 33. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el mayor de los datos y el menor de los datos tenemos una diferencia de 33. O sea, en este caso sería 33 centímetros de diferencia entre el más bajo de los alumnos y el más alto de ellos. Bien, paso 3, determinar la amplitud del intervalo. Amplitud del intervalo. ¿Cómo hacemos para determinar la amplitud del intervalo? Simplemente vamos a dividir el rango por el número adecuado de intervalos que habíamos calculado en el paso 1. Entonces vamos a definir nuestro rango, que es 33
dividido el número de intervalos calculados aquí, que es 5. Entonces, 33 dividido 5, volvemos a la calculadora, 33 dividido 5 nos dan 6,6. A esto no lo redondeamos. Esto va a ser la amplitud de nuestro intervalo. Eso no se redondea, ¿sí? Salvo extremas urgencias, pero generalmente no lo vamos a redondear, lo vamos a trabajar con esa exactitud para que podamos lograr lo que les muestro a continuación. Entonces, sabemos que vamos a trabajar con 5 intervalos, que esos intervalos van a tener una amplitud de 6,6. ¿Cómo armamos ahora los intervalos? Nuestro primer intervalo va a empezar con el valor más chico de datos que tenemos, que es 151. Bien, el primer intervalo va a ir de 151 hasta ¿cuánto? Y bueno, si tiene que tener una amplitud de 6,6, entonces lo que voy a hacer es, a 151 le sumo 6,6 y vamos a obtener 157,6. O sea, nuestro primer intervalo va a ser del que mida 151 centímetros hasta 157,6 centímetros, que como es abierto por derecha, ¿sí? Va a decir que este primer intervalo va a tener los datos de los que midan entre 151 a un poco menos de 157,6, ¿sí? Y el que mida 157,6, ¿dónde va a entrar? Y aquí no, porque este intervalo queda abierto por derecha. Los que midan 157,6 tendrán que entrar en el segundo intervalo, que por eso el intervalo empieza cerrado por la izquierda, para ir conteniendo los datos que no estaban en su intervalo anterior. Entonces, si el segundo intervalo empieza en 157,6 y tiene una amplitud de 6,6, ¿hasta dónde va a ir aquí? Y bueno, simple, a este valor le sumamos la amplitud de 6,6 y obtenemos 164,2. ¿Sí? Vamos con el tercer intervalo. El intervalo siguiente siempre va a empezar con el valor con el que terminaba el intervalo anterior. 164,2. Si sumamos el valor de la amplitud de 6,6, vamos a llegar a 170,8. El próximo intervalo empieza en 170,8, sumamos la amplitud de 6,6 y vamos a 177,4. El último intervalo va de 177,4, le sumamos la amplitud y llegamos a 184. Fíjense, el primer intervalo empieza con el valor más chico y automáticamente, si respetamos esto sin redondear, el 6,6, automáticamente llegamos al valor más grande, ¿sí? Si este último intervalo hubiera quedado abierto, este intervalo iba a ir de 177,4 hasta los anteriores a 184. Por eso es necesario que este último intervalo sea cerrado, o sea, con un corchete, para que ese último valor ya esté contenido dentro de los 5 intervalos que la matemática nos sugiere trabajar para esta distribución de frecuencias. Bien, paso siguiente. Vamos a determinar ahora la frecuencia de cada intervalo, o sea, qué cantidad de datos caen en cada intervalo. Aquí sí, entonces, vamos a usar sí o sí la regla de palotes con la que trabajábamos en la serie de frecuencias. Y vamos a ir diciendo, 170. ¿En qué intervalo está 170? Y a ver, este va de 164,2 a 170,8, o sea, un poco más de 170. Entonces, el 170 cae en este intervalo. 165. ¿En qué intervalo cae 165? Y va a ir, este es hasta 164,2, este va de 164,2 a 170, 165 también entra aquí. 183, ¿en dónde va a entrar? Aquí. 151, en el primer intervalo. 160, entra en este. 162, aquí. 165, aquí. Y así vamos tachando cada valor y anotando con un palote al costado de cada intervalo de acuerdo a donde caiga.
Muy importante trabajar con los palotes, por favor, ¿sí? Si ustedes se ponen a decir, a ver, vamos a buscar quiénes están entre 151 y 157,6 y empiezo a ver aquí en el conteo tratando de decir quiénes están en este intervalo, se van a perder. Créanme, se van a perder, ¿no? Entonces, lo más conveniente es tachar y anotar. Tachar, palote, tachar, palote. De esa manera les aseguro que no se van a equivocar. 175, 172. Bien, una vez determinada entonces la cantidad o la frecuencia de cada intervalo de clase, convertimos estos palotes en valor numérico. Acuérdense, el grupo tachado eran 5, así que nos quedan 8, 10, 7, 8, 7. De aquí teníamos n, que es el número total de datos, ¿sí? 8 más 10 más 7 más 8 más 7 nos va a dar 40, que es el total de datos. Si aquí no nos da 40, es porque hemos hecho mal el conteo de palotes. Por eso les digo, tachando y poniendo palotes, nunca nos vamos a equivocar y siempre esta suma nos va a dar 40. Esto es serie de intervalos de frecuencia. O sea, la palabra 9 es intervalo, que era determinar la cantidad de intervalos y la amplitud con la que vamos a trabajar. Después la serie de frecuencias es todo lo mismo, así que vamos a trabajar seguidamente con la frecuencia relativa. Recuerden, frecuencia relativa es cada frecuencia dividida el total de observaciones. O sea, vamos a hacer 8 dividido 40. 8 dividido 40 nos da 0,2. 10 dividido 40 nos da 0,25. 7 dividido 40, 0,175. 8 dividido 40, ya lo teníamos aquí. 7 dividido 40, 0,175. Después venía la frecuencia absoluta, que era la suma de las frecuencias absolutas anteriores. La frecuencia absoluta acumulada, perdón, es la suma de las frecuencias absolutas anteriores, donde se escribía este valor aquí. 8 más 10, 18, más 7, 25, más 8, 33, más 7, 40. Siempre este último valor debía coincidir con el total de observaciones. Después venía la frecuencia relativa acumulada, que era la suma de las frecuencias relativas anteriores. 0,2 más 0,25 nos va a dar 0,45. 0,45 más 0,175 nos va a dar 0,625. 0,625 más 0,2 nos da 0,825 más 0,175 nos da 1, que es el número ideal. Si aquí nos da 1, garantizamos entonces ya que el porcentaje nos vaya a dar el 100%. ¿Cómo era porcentaje? Era la frecuencia relativa por 100. O sea, cada uno de estos valores multiplicados por 100 nos da el porcentaje. Recuerden, no hacía falta usar la calculadora para multiplicar por 100 porque era multiplicar por unidad seguida de 0, que implicaba correr 2 lugares la coma. Se entiende que aquí hay un 0 después de un 2, entonces si corrimos 2 lugares la coma, esto nos queda en un 20%, 25%, 2 lugares sería la coma aquí, entonces nos queda 17,5%, 20% y 17,5%. Si sumamos esto, nos da el total del 100%. ¿Sí? Perfecto. Y eso es todo el tema de este video.